Si habláramos, como decías, de las almas y nos vamos a un caso extremo, yo siempre me he preguntado, y eso sí que ya me sale de mí, ¿no? ¿Por qué hay almas que vienen en este plano físico, como cuerpo, y que a lo mejor vienen con ya alguna enfermedad pues, adquirida solo al nacer? Por lo tanto, entiendo que eso, no quiero entrar si es algo karmático o no, pero entra en un rol familiar complicado, y ya no quiero hablar de enfermedades y tal, o incluso no, incluso almas que vienen a hacer un rol de nacer y por lo que sea, ¿no? Que eso nos explicarás tú muy bien. Yo no acabo de comprender este tipo de frecuencias vibracionales que vienen en este plano para trascender solo, imagínate, al mes. ¿no? Al mes, ahí venía. Sí. Me costaba decir, morir de niño, ¿verdad? Me costaba de pronunciarlo, pero sí. pasa, ¿no? Entonces mucha gente en la 3D se pregunta esto, ¿por qué, no? ¿Por qué me ha tocado a mí? Sí. Entonces, ¿qué es un trabajo más de ese ser como álmico para hacer un trabajo conjunto en la familia? ¿O sí, suele tener que ver con cosas que al clan familiar, como alma o como grupo, les ha venido pasando. No suele ser al azar. No suele ser al azar, ¿eh? No, todo tiene una lógica en el universo. Es una lógica... nada pasa porque sí. Todo tiene un propósito, ¿no? Solo que a veces las cosas parecen tan separadas que no las vemos. Algo que puede empezar a explicar esto. ¿Sí? El otro día que subí una foto del globo que estoy pintando, vi 2 o 3 comentarios de personas que dijeron qué lástima, cuánto desierto, ¿no? Y me llamó la atención esto porque dije, no, a ver, vamos a plantear esto. Nosotros solemos creer que la vida son los árboles, los bosques, ¿sí? Las selvas. Sin embargo, el Amazonas y el Gran Amazonas, la razón por la cual vive esa gran masa de árboles que da oxígeno al planeta es por el Sáhara, por el desierto del Sáhara, que cada tanto con la arena vuela por el Atlántico y deja todos los minerales en los árboles. Imagínate. ¿Sí? En las raíces de los árboles. También regula la temperatura planetaria. Entonces, y la humedad. Entonces, fíjate cómo algo que no puedo ver, no puedo entender, ¿sí? Como es un lugar desierto y muerte, está dando vida en otro lugar. Exacto, lo que conlleva eso. ¿Está? Entonces, muchas veces nosotros vemos a la enfermedad como, ¿por qué me tiene que pasar esto? Cuando en realidad la enfermedad me viene a decir, hey, hace un montón de tiempo que no estás haciendo esto. ¿Sí? Entonces, no podemos ver así las cosas, ¿no? Porque está todo interconectado, hay muchas más cosas detrás. Entonces, ¿cuáles son los traumas de la familia? ¿Cuáles son los problemas? ¿Hubo muertes, abortos antes en la familia? Las mujeres tenían miedo de ser madre. ¿Qué vino a sanar esa persona? Porque además nosotros también solemos creer que el inicio de la vida es ahí cuando nace. Y no, el inicio de la vida ya fue hace millones de años. Claro. Entonces, el nacimiento es una consecuencia de la vida. No es el inicio de la vida. Claro, ¿sí? Ya viene de... Es una consecuencia de la vida, que de repente todo el ser se proyectó a existir, ¿sí? A existir como un nuevo organismo, pero sus células ya vienen existiendo. Claro. ¿Sí? Entonces toda esta información ya viene registrándose. El niño no está enfermo ahí, ya venía enfermo. ¿Pero por qué? Porque se detuvo, ¿qué le pasó? Entonces hay que trabajar toda la raíz genética de todo el árbol genealógico. Un bebé no nace de la nada. Claro. ¿Sí? Nace de la multiplicación celular de cosas que están en el entorno y en el interior del padre y la madre genéticamente. Entonces no hay que verlo como por qué pasa esto, sino que hay que buscar toda la lógica. No es como un castigo ni mucho menos, sino que es qué venimos a aprender o qué este ser está aprendiendo. Porque una persona muera al mes de nacer, yo a veces lo explico como que a lo mejor en la vida anterior vivió 85 años, ¿sí? Y no se dio cuenta de algo y necesitaba 1 o 2 meses más. Nada, le quedaba nada para poder trascender. Y entonces nace en la misma familia a lo mejor para poder trascender
esto que no pudo entender en la anterior. En la anterior, que a lo mejor pues era un alma de 80, 90... Exacto. Ostras. Sí. Qué bueno. Y que digas esto, las almas deciden en todo momento dónde... Sí. No. No. O sea, uno escribe, voy a ser Marc, voy a nacer en Barcelona, voy a tener mis padres. ¿Eso se decide? Se suele. ¿Sí? O sea... ¿Está escrito? Es lo correcto sería eso, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Al igual que nosotros en nuestra vida, o sea, nosotros tenemos la creencia de que cuando nos morimos de repente ya somos ángeles y tenemos plena conciencia de todo. De todo, ¿no? Y no, es una consecuencia. Todo sigue, todo continúa. Cuando salimos de la tercera dimensión nos morimos, pasamos a la cuarta dimensión, que es la proyección de todos los tiempos de lo que viví. Si yo no me doy cuenta cómo salir de eso, sigo enredado en ese proyecto, en esa proyección, y cuando vuelva a nacer, voy a nacer por proyecciones externas sobre mí y no por mi intención de. ¿Sí? Porque no estoy pudiendo ver todo con claridad. Uno realmente decide, voy a hacer esto, voy a nacer aquí, cuando pasa a la quinta dimensión. La quinta dimensión ya es lo que podríamos llamar, a ver, cristianamente el cielo, ¿vale? ¿Sí? Donde uno se encuentra no con los familiares, sino con sus maestros, ¿sí? Donde uno se encuentra con su verdad, ya me di cuenta de que tercera dimensión era el espacio, de que cuarta dimensión era el tiempo. En la quinta salí del tiempo y el espacio, y me doy cuenta que yo les construí. Entonces yo les puedo volver a construir. Wow. ¿Sí? Entonces, entre quinta y sexta dimensión, diseño mi nueva realidad. Que sería aquí la pregunta, es decir, de quinta y sexta sí que podrías llegar a diseñar. Desde quinta dimensión yo puedo elegir, vale, voy a volver de esta manera, voy a hacer esto, etcétera, etcétera. Desde sexta yo puedo diseñarlo. Wow. Puedo decir, no, esta vez voy a hacer esto, voy a usar esta genética, ¿sí? Diseñas tú mismo. Soy mi propio arquitecto. Wow. Exacto. Pero claro, hay que llegar. Hay que llegar. Normalmente uno... En el camino no estamos, ¿no? Normalmente uno hace tercera, cuarta, tercera, cuarta. Y aquí venimos. Y aquí venimos así. Y aquí venimos. Por eso muchas veces no tienen lógica por qué volví a nacer en este lugar, por qué estoy en el mismo grupo familiar, por qué... ¿sí? Porque en realidad todo depende por vibración. Entonces, si mi vibración está en esta forma, hasta que yo no moldee mi forma a hacer otra cosa, va a buscar siempre la misma forma. La misma forma, los mismos patrones y todo. Sí. Si soy un cuadrado, siempre voy a caer en figuras cuadradas. En figuras cuadradas, qué bueno, qué interesante, porque hablabas de sexta, si pasamos a la séptima dimensión. La séptima dimensión ya es la iluminación. Aquí sí podríamos hablar de cuando alguien dice, bueno, quiero experimentar, ¿no? La séptima dimensión es el punto donde hay una comprensión total del cosmos. Para mí es como donde está el elixir, la verdad máxima. No suele ser el plano donde uno cristianamente podría decir están los arcángeles, los serafines. ¿Sí? Son potestades, entidades magnánimas, de la cual nosotros somos simples células en su cuerpo. ¿Sí? Entonces, ellos lo pueden sentir todo, ¿no? Y lo sienten todo porque nosotros somos sus células. Entonces, lo que estás sintiendo tú y lo que estoy sintiendo yo es lo que siente el ser. Entonces, la séptima dimensión es como un éxtasis constante, es la iluminación. Muy pocos llegan, o los que llegan... Todos hemos estado ahí. O todos hemos... Buena reflexión. Al final todos nos recordamos, o algunos sí. Claro, quiero decir... Sí, pero todos hemos estado ahí. Todos hemos estado ahí. Todos inevitablemente hemos estado ahí porque básicamente lo que sucede, imagínate, para definirlo muy humanamente, séptima dimensión es como el punto de un orgasmo constante. Yo lo escribo así. Mantenido. Es constante en el cual puedo sentir todo como un único pulso. Entonces, cuando yo lo puedo sentir todo, viene la pregunta, ¿cómo hago para poder sentir cada parte? ¿Sí? Cada emoción. Entonces, diseño sexta dimensión para poder crear realidades que me permitan vivir cada una de esas emociones. Luego en la quinta,
tomo una coherencia, diseño un plan de vida. En la cuarta doy un marco de tiempo y en la tercera un marco biológico. Biológico materializado. Material, Wow. exacto. Entonces, básicamente todos hemos estado en séptima dimensión si estamos ahora en tercera. ¿Y nos quedaríamos ahí o he escuchado que hay algo? Está octava. ¿Octava? Octava y novena. Octava Sí. y novena. Sí, la octava dimensión es la red, donde La están red. todos los datos de información. Hablábamos antes. Todo, la caja. Ujú. Y la novena. es el centro de todo, que es el vacío. Volver al vacío, Volver al vacío, o sea, es decir, a la unidad. a la unidad. Volvemos soy. Cerré el ciclo. Volví a entenderlo todo. Y ahí es el estado más pleno posible. más pleno posible. Y si volvemos a la 3, ahí se estipula, aunque sea complicado a lo mejor contestar esto, se estipulan a ciertas vidas o... ¿Cómo? Por ejemplo, ¿cuántas vidas podemos pasar? ¿Hay gente aquí en esta 3D que lleva infinidad y miles de vidas? Oh, ¿O sí, hay claro. un margen para decir, oye, que ya toca, vamos a evolucionar? Bueno, ¿O hay gente que está...? Un curso bien realizado, Bueno, completo. exacto, que no me salía más o menos Sí. cuánto dura esta universidad. La Universidad de la Vida dura alrededor de 70 vidas. 70 vidas, Sí. si lo hemos hecho bien Si lo hemos hecho... y hemos aprendido de... Exacto. Sí, podríamos haberlo hecho muy bien y en 3, 4... Ya trascender. Pero eso Hay mucho es una trabajo. vida... mucho sudor. Yo no lo aconsejo. Mucho, No lo tru- aconsejo. mucho sudor. Mucho, Mejor mucho- Ir pasando. Claro, porque en el universo el objetivo no es iluminarse, ¿sí? Y eso hay que recordar que venimos de la iluminación. Claro, ya estábamos... Exacto, Ahí. venimos de la iluminación hacia la materia. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué ¿Qué dejar queremos? eso para venir esto? Porque ya somos iluminados. Lo que queremos saber es cómo cada partícula de la luz, ¿sí? Ujú. O sea, yo sé que soy luz y la pregunta es ¿por qué? ¿No? Ujú. Entonces el universo lo que busca es respuestas de sí mismo. Y para buscar respuestas necesito experiencias. Tengo Entonces, que vivir esas experiencias. Claro, entonces lo que el universo necesita es experimentar. No le importa que llegues antes. Lo que le importa es que hayas experimentado. O sea, en 3 vidas lo puedes hacer, sí, pero vaya vidas. Vaya vida. Porque- Tendrás muy intensas. Porque van a y- ser muy intensas. Muy intensas. Muy intensas. My heart's